Todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Compliance Talks. Este es el espacio académico del Instituto Peruano de Compliance, donde exploramos los temas más relevantes de cumplimiento normativo en el país y la región. El día de hoy nos hemos reunido para poder tratar los principales cambios y desafíos que traerá la versión 2025 de la norma ISO 37001. Y para ello contamos con una invitada de primer nivel. Nos acompaña Lorena Samaniego. Ella es asociada profesional del IPC, administradora de empresas con más de 20 años de experiencia en procesos de implementación y certificación ISO. También es instructora internacional en las normas ISO 37001 y 37301, auditora de certificación en sistemas de gestión de cumplimiento y miembro de los comités de normalización de INACAL y actualmente también CEO de LAM Group. Le damos la bienvenida a Lorena y le cedemos la palabra para que podamos iniciar esta sesión. Muchas gracias, Oscar. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Permítanme un segundito. Mm, Ok. ¿Sí se ve? Sí, podemos ver. Muchas gracias, Oscar, muy gentil. Bien, entonces sí, hoy día vamos a hablar sobre, bueno, buenos días primero con todos, ¿no? Ya, gracias por la presentación, Oscar. Hoy día efectivamente vamos a hablar sobre el tema de ISO 37001 de la versión 2025 que acaba de ser publicada hace poco, ¿no? Y que supone en realidad varios cambios, ¿no? De hecho, les he traído un resumen de todos los capítulos que han cambiado, pero vamos a profundizar solamente en los cambios más importantes porque tenemos, pues, creo que escasos 50 minutos para conversar, ¿no? Y entonces vamos a hablar de ese tema. Los dos temas que tenemos para abordar el día de hoy, digamos que primero vamos a ver una introducción, la evolución de la norma 37001 y luego la parte de los cambios de los requisitos en los requisitos de 37001, cómo se pueden abordar, qué desafíos suponen, por supuesto, y por supuesto estaré encantada de resolver cualquier consulta o pregunta que ustedes quieran hacerme y al final Oscar nos va a ayudar con esas preguntas para que podamos resolverlas, ¿no? Muy bien, sobre el tema de la evolución de la norma, bueno, un poco la introducción, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el soborno representa una amenaza para el Estado de Derecho en cualquier país y desarrollo sostenible, ¿no? En cualquier país del mundo. Em, Cuando nacen, y antes de empezar con eso, ¿no? Cuando nacen las normas ISO, bueno, sí lo comentó Oscar, yo trabajo en el mundo de normalización hace 18 años, soy participante de los comités técnicos de la ISO a través de INACAL, que es nuestro organismo nacional y nuestro organismo nacional de normalización que nos representa oficialmente como país en los comités técnicos de la ISO, ¿no? Entonces yo participo en alguno de esos comités, de hecho existen más de 780 comités técnicos en la ISO. Yo participo de cuatro, ¿no? De cuatro de esos comités y uno de ellos tiene que ver justamente con temas de compliance, gobernanza y gestión para estos temas, ¿no? Em, Cuando una norma nace, cuando una norma va a iniciar su elaboración, lo primero que hace el comité técnico es generar una justificación de cuál es la problemática que respondería o que resolvería esta norma que se quiere proponer, ¿no? En este caso, la norma 37001 inicia su proceso de elaboración en el año 2013, ¿no? Yo sé que la versión anterior salió, la versión anterior y la primera, que fue en el año 2016, salió 3 años después, pero eso es más o menos el periodo de tiempo que toma revisar una norma, porque como les comento, esas normas se desarrollan en los comités técnicos en donde participamos miembros de los comités de diferentes países, ¿no? El día de hoy la ISO congrega a más de 172 países miembros, que para que se den una idea, representan el 98% del PBI mundial. Eso quiere decir que casi todos los países del mundo, ¿no? Y las economías hacen parte de la ISO y responden y reconocen a la ISO como una organización de estandarización para la solución de diversas problemáticas en el mundo. Y el tema del soborno no es una cuestión, evidentemente, solo de nuestro país, o peor, ni siquiera solo de nuestra región en Latinoamérica, sino es un asunto mundial, ¿no? De esta manera es que se inicia la justificación del por qué elaborar una norma sobre la gestión antisoborno, ¿no? Porque finalmente
El soborno representa una amenaza para el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. Miren que ya no estamos hablando solamente de la parte económica, ya no estamos hablando solamente de la parte del tema relacionado al acceso al trabajo o la disminución de niveles de pobreza. Estamos hablando sobre temas ambientales, estamos hablando en general sobre el tema de sostenibilidad de los países, ¿no? Es un claro reductor del crecimiento económico, distorsiona la competencia, como ustedes lo saben, ustedes también son expertos en temas de compliance, ¿no? Y finalmente representa graves riesgos legales y de imagen y reputación para las organizaciones que se ven involucradas en estos delitos, pues, ¿no? Finalmente, creo que los casos sobran, ¿no? Nuestro país, sobre todo, bueno, justo la semana pasada se dio la primera condena sobre la ley 3424, el primer fallo o resolución se emitió la semana antepasada, he estado fuera durante unas semanas, es que me disculpo si me desubico un poquito en el tiempo, pero bueno, eso es, ¿no? Ahora, a pesar de que existe multitudes de normas nacionales, internacionales, supranacionales dedicadas a la lucha contra el soborno, esta sigue siendo una problemática y una práctica social que destruye la economía poco a poco, ¿no? Según informes del Banco Mundial, al menos el 2% del PBI mundial se destina a sobornos, aproximadamente 2,7 billones de dólares, que son aproximadamente 41 veces nuestro presupuesto nacional de Perú, ¿no? Entonces estamos viendo que finalmente el tema del soborno no es algo que vaya disminuyendo, a pesar de las normas legales, a pesar del enfrentamiento que los países generan, por no solamente nuestro país, ¿no? Pero los países en general generan frente al soborno, a la expansión inclusive de las fronteras de la aplicación de legislaciones en algunos países como Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces, vamos viendo que de todas maneras esto sigue creciendo y destruye nuestras economías y nuestras sociedades en general, porque al final del día la pobreza, el desarrollo de las sociedades se basa también en tener una economía sana, ¿no? Una economía saludable que les permita desarrollarse y que nos permita salir y reducir nuestros índices de pobreza, ¿no? Al final del día, el centro de todo el tema económico siempre va a ser la persona y el bienestar de la persona. Entonces, no podríamos pensar que la economía por sí sola es lo importante. Lo importante es generar riqueza, pero esa riqueza se va a demostrar o se va a terminar, digamos que asentando una vez que esto pueda finalmente reflejarse en la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces, en el año 2013 se presentó en el comité técnico, mejor dicho, presentó el comité técnico al board de la ISO una justificación que iba más o menos en ese sentido, ¿no? Para poder iniciar la elaboración. Por eso que ahí les hice una pequeña línea de tiempo. En el año 2013 se da inicio a la elaboración de la primera versión de la norma, que sale en el año 2016, y en el año 2025 sale la segunda versión de la norma, ¿no? Ahora, que es importante mencionarles que desde hace algunos años la ISO trabaja digamos que integrando, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Y no es que la ISO haya nacido para favorecer el desarrollo o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, no es así. La ISO nace en el año 1947 con la finalidad de hacer y mejorar la facilitación del comercio internacional entre los países. Para eso nace la ISO, ¿de acuerdo? Para generar confianza de país entre país, ¿sí? Sin embargo, no podemos dejar de mirar que la ISO es un organismo técnico y como organismo técnico siempre ha tenido en cuenta la investigación, el desarrollo y la innovación, y motivo por el cual, por supuesto, naturalmente, muchas de las normas que trabajan están asociadas, vinculadas o digamos que integradas o favorecen el desarrollo, el cumplimiento, ¿no? El desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2021, con la Declaración de Londres, la ISO se sumó a esta Declaración de Londres para poder tomar acción directa sobre su contribución frente a los objetivos de desarrollo sostenible, que
Como ustedes saben, son 17 objetivos y esta norma aborda principalmente tres, que son los que les estoy mencionando ahí. Ahora, el por qué se hacen revisiones de las normas, porque eso también es importante mencionarlo, ¿no? Todas las normas, todos los comités técnicos trabajamos con un reglamento. El reglamento de los comités técnicos nos dice que nosotros debemos de hacer revisiones de estas normas cada 5 años. Esta revisión va de llevarnos a varias posibles salidas, digamos, ¿no? Una, a la ratificación de la norma porque no necesita cambios. Dos, a la mejora de la norma y sí se necesitan cambios y revisiones. O tres, a retirar la norma, ¿no? Y decir, no, esta norma ya no es vigente, necesitamos retirarla y se retira del backlog del comité técnico al que pertenece esa norma, ¿no? Entonces, finalmente, en el año 2021 inicia la revisión de la norma y lo que hace el comité en principio es cuestionarse, ¿qué debemos hacer? ¿Revisarla, confirmarla o retirarla, ¿no? Entonces, en ese momento se genera una justificación, etcétera, y finalmente el board de la ISO acepta una revisión, ¿no? ¿Por qué? Porque 37001 tenía algunos problemas, como por ejemplo, no estaba alineado completamente a la estructura armonizada de alto nivel, no estaba incluyendo algunos temas que resultaban críticos y que de hecho vamos a hablar de este par de temas que para mí, y esto es personal, quiero compartirlo con ustedes de esa manera, que son críticos e importantes, que no estaban incluidos antes y que ahora sí están incluidos y que para mí son los cambios más profundos que tienen y además los más retadores, ¿no? Este... y luego, finalmente, también es cierto que existe, nosotros como Perú somos el país que más certificaciones ISO 37001 tiene en el mundo, ¿no? Y bueno, esto se ha dado, y de esto, de esa cantidad importante de certificaciones que tenemos de 37001, la mayor cantidad está asociada con el sector construcción, ¿no? Y no es raro porque digamos que finalmente todos estos problemas que nacen desde este sector debido a, pues, desde el año 2016 que tenemos todo este asunto del caso Lavallato y lo que vino para adelante, el Club de la Construcción y lo que vino finalmente tiene que ver con este sector. Entonces hay mucho involucrado en esta, digamos, hay muchas empresas involucradas en estas certificaciones ISO 37001 de este sector, justamente buscando la salida, ¿no? Justamente buscando el cómo poder mejorar esto, ¿no? Voy a reducir aquí mi pantalla. Listo. Ok, entonces, por ese lado podemos ver eso, ¿no? Como les ponía por acá, el Comité Técnico 309 es aquel que lleva a cabo la elaboración y revisión de este paquete de normas. Y hablo de este paquete porque 37001 no trabaja sola. 37001 tiene la norma 37000 que habla de la serie, tiene la norma 37002 que nos habla de los canales de denuncia, tiene la norma 37008 que nos habla de los procesos de investigación y así sucesivamente van a seguir saliendo más normas, ¿no? La siguiente norma que se está preparando, y esto, bueno, todavía no es público, pero la siguiente norma que se está preparando en el comité es la norma 37002, que es una guía de implementación de 37001, ¿no? Muy interesante porque desde el propio comité técnico donde se elabora la norma y se le da sentido y orientación y además se le construye un espíritu a esta norma, se va a emitir una especificación técnica. Esa no va a ser una norma internacional, sino un TS, un Technical Specification, que nos va a decir cómo implementar los requisitos de 37001 desde una mirada pura de concepción de la norma, ¿no? Desde la propia ISO, digamos, y no con otras, y digamos que desde la propia interpretación de la fuente, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, y como les decía, esto va a tener implicancias a nivel de las certificaciones, porque nosotros tenemos en Perú muchas certificaciones en el tema de 37001, pero también es importante saber que este progreso o estas certificaciones van a tener un cronograma de migración o de transición hacia la nueva versión 2025. Es decir, no va a suceder de un día para otro que nos vamos a quedar sin certificaciones. De hecho, los organismos de acreditación y de certificación ya están trabajando y ya acordaron un periodo de transición, que es un periodo de 3 años, que luego les voy a explicar un poco los hitos, ¿no? Francis, esta no será Este, mejor, mira. Perdón, Está bien. disculpen, creo que alguien tiene el micro abierto, si me ayudan, porfa, cerrando el micro, ¿ok? Iván, me parece, ya, ok, ya lo cerré.
Gracias. Bien, entonces les decía que tenemos esto, ¿no? Que este cronograma que es de 3 años, que ahora les digo un poco más los hitos. Bien, sobre el ciclo de vida de la norma, mejor dicho, los comités técnicos trabajan con esta guía, con esta directiva, que es la directiva 83 de la ISO, que establece cómo es el flujo del ciclo de vida cómo se hace diseño y desarrollo de una norma ISO, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante con esto? Es que hay una metodología para crear una norma, pero también para revisarla y periódicamente renovarla, porque se entiende que no puede quedarse estática. ¿Por qué? Porque en el mundo la problemática sigue presente y la problemática sigue evolucionando y necesita de respaldo o de contraposición también una norma que le dé la altura a esa problemática, ¿no? En el ciclo de vida nosotros tenemos que ISO 37001 de la versión 2025. Hoy se encuentra en la etapa 60 de publicación, ya ha sido presentada, perdón, ya ha sido publicado el estándar internacional, fue publicado el 28 de febrero de este año. 90 será revisión y 95 es que se va al siguiente ciclo de vida, ¿de acuerdo? Por si acaso, esa es un poco la transición. Todo este proceso dura 5 años, o mejor dicho, todo este proceso desde el 0 hasta el 60 dura aproximadamente 3 años, y cada vez que llega a 90 son 5 años, entonces es aproximadamente cada 8 años que la norma podría, y lo voy a dejar en condicional porque no siempre cambia, ya les dije que a veces también se ratifica, ¿no? O a veces también se retira, que no va a ser el caso de 37.000, ¿ok? Muy bien, entonces ese es el ciclo de vida de 37.001 y aquí les hice un resumen un poco para ver cuáles son los capítulos de la norma que están cambiando, ¿no? Y los que están marcados en rojo son los capítulos que están cambiando. Definitivamente no vamos a revisarlos todos, como les dije, pero sí vamos a tener algunos highlights y eso era un poco lo que quería mencionarles, ¿no? Hay dos requisitos nuevos que se están incorporando que me parecen totalmente diferentes y que sí suman mucho a nuestro sistema de gestión, que es la implementación de una cultura antisoborno 513, ¿no es cierto? Y en el 73 ha habido un reordenamiento total del requisito y la incorporación de un nuevo requisito que es la formación de socios de negocio, ¿no? La formación para los socios o asociados de negocio. Luego los otros requisitos han cambiado en estructura, en forma y adheriéndose a la estructura de alto nivel, pero digamos que los cambios más importantes en mi apreciación, vuelvo a decir, esto es personal, de acuerdo, son estos que les estoy mencionando, ¿ok? Algunas puntualizaciones también han habido en algunas definiciones, aquí les traje dos, ¿no? Conflicto de interés, situación en que que intereses comerciales, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir en el juicio de las personas al llevar a cabo sus funciones para la organización. La norma 37.001 de la versión 2016 ya nos mencionaba en el capítulo 5.3 la delegación de la toma de decisiones, ¿no? Y en ese capítulo ya nos mencionaba la importancia de asegurar la toma de decisiones libres de conflicto de interés, ¿no? Porque finalmente el conflicto de interés lo que va a generar es el desvío del desempeño de la persona que decide, por supuesto, ¿no? Para favorecer el interés propio y no el interés de la organización a la que representa, ¿no? Acuérdense que todas las personas, cuando trabajamos dentro de una organización, sea pública, privada, sea sin fines de lucro o lo que sea, tenemos un propósito que lograr en el desarrollo de nuestras funciones. Y ese propósito está asociado al mejor beneficio de la empresa sobre el rol que desempeñemos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros desviamos ese desempeño, podemos hacerlo a través de una ventaja indebida relacionada a un tema de soborno y en violación a una ley aplicable, o también por un conflicto de interés. Entonces, por eso es importante hacer la identificación de estas dos cosas, ¿no? Luego tenemos el tema de cultura antisoborno, que en verdad lo teníamos, ya estaba definido, por ejemplo, en 37.301 cultura de compliance se definió hace mucho tiempo, ¿no? Y algo interesante es que aquí en cultura de antisoborno se inicia con la descripción de los valores, ética, creencias y conductas que existen en una organización y que interactúan con estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que sean propicias para implementar y desarrollar las políticas y el sistema de gestión antisoborno. Entonces, miren qué interesante,
porque cultura antisoborno nos está dando la información de que no solamente es necesario tener sistemas y estructuras de control, ¿no? No solamente es necesario el control interno, no solamente es necesario desarrollar mecanismos, automatizar controles, hacernos más maduros en nuestros controles y más eficaces. También es necesario trabajar la otra parte, ¿no? Porque un sistema de gestión antisoborno o de compliance tiene estas dos caras de una moneda. Toda la parte dura, podríamos decirlo de esta manera, con las estructuras, sistemas de control, control interno, etcétera, y toda la parte que tiene que ver con la persona, que finalmente va a tomar la decisión de actuar de una manera o de una manera B. Y eso está fundamentado en valores, éticas, creencias y conductas que se promueven dentro de las organizaciones. Eso, en suma, es la cultura antisoborno, ¿no? Muy bien. En la versión 2025, ya se incluyen, ahí vamos con los cambios, ¿no? Ya se incluyen las enmiendas que salieron en febrero del año 2024. Ustedes se acordarán que salió una enmienda sobre el cambio climático que nos decía que la organización en 4.1, ¿no? Que la organización debía de este, determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para el sistema de gestión, ¿de acuerdo? En ISO 37001 probablemente no tengamos la mayor cantidad de abundancia de ejemplos sobre temas de cambio climático que afectan a la gestión antisoborno. Sin embargo, sí muchos relacionados, y especialmente en industrias que tienen alta regulación en temas ambientales, pues ahí estará relacionado, ahí habrá una relación de repente un poco más directa con el tema ¿cómo se llama? Con el tema de la relación con los entes reguladores, fiscalizadores, etcétera, ¿no? Y en el capítulo 4.2 se incluye como una nota y no como un requisito, recordando que los requisitos son obligatorios y las notas son aclaratorias. Eso quiere decir que para fines de certificación las notas no son auditables como tal, ¿no? Solamente se expresan estas notas para aclarar el requisito con algunos ejemplos, inclusive en algunas notas, ¿no? Pero acá en 4.2 se nos da una nota muy interesante que nos dice, hay que tomar en cuenta que nuestras partes interesadas podrían tener requisitos relacionados con el cambio climático. Y si fuera el caso, incorporar esos requisitos que serán atendidos por la gestión antisoborno. Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de ISO 37001 y lo menciono porque muchas organizaciones utilizan normas ISO de diversos tipos y ISO 37001 es una de esas normas que tiene que tener su propia reflexión, tanto para su capítulo 4.1 como para el capítulo 4.2, ¿no? E independientemente de las otras ISOs que también puedan tener las empresas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dio esta enmienda del cambio climático? ¿Qué tiene que ver el tema de soborno con el cambio climático, Lorena? Explícanos, porque realmente no encontramos, y es cierto, no necesariamente se encuentra tanta afinidad con esto, ¿no? Ahora, sí es cierto que existen muchas otras normas más afines, ¿no? Como la norma ISO 14001 y toda la serie. 14000 tiene muchísimas normas, muchísimas normas sobre el tema del cambio climático, están elaboradas para poder fortalecer y mejorar, digamos, justamente los temas relacionados al cambio climático. Entonces es como muy coherente, ¿no? Si yo hablo de 14000 es muy lógico que haya esta enmienda, qué sé yo, pero ya qué tiene que ver con 37001. Y este es el sentido, ¿de acuerdo? Los objetivos de desarrollo sostenible se establecen, vamos a decirlos como en tres planos, ¿ok? Estos planos o estas argollas, vamos a decirlo de esa manera, tienen tres niveles, ¿no? El primer nivel y el más básico es la biosfera. ¿Qué cosa, a qué reflexión llegamos con esto? Básicamente a la reflexión de que si no tenemos un ambiente saludable, ninguna sociedad va a poder ser desarrollada y mucho menos una economía va a poder, también incorporar, una economía también pueda crecer, ¿de acuerdo? No hay país que sin un medio ambiente sano pueda sostener una sociedad, ¿de acuerdo? Y de la misma manera desarrollar una economía. Y creo que eso es clarísimo. Lo podemos poner como cualquier ejemplo. Yo creo que si no, ahí hay algunos objetivos de desarrollo sostenible. Veo, por ejemplo, el tema del mar, ¿no? El agua limpia en mar.
Si nosotros no tenemos un mar, pensemos en Perú, si nosotros no tenemos un mar saludable, pues no vamos a poder no vamos a poder tener una sociedad saludable, de acuerdo, que consuma estos productos. Y de la misma manera, no va a haber desarrollo económico porque no vamos a tener suficiente riqueza para poder construirla. Yo hablo del mar, pero podemos hablar de la tierra, podemos hablar de la agricultura, podemos hablar de la minería, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo básico, básico es tener una biosfera sana. Si en la Tierra no nos puede ayudar a conformarnos como sociedad y desarrollar nuestra economía, porque la Tierra está muerta, porque la Tierra no produce, porque la Tierra no, lo que sea, ¿de acuerdo? Mil ejemplos que les pueda dar. Definitivamente lo demás no se puede hacer. Y por eso es que cuando se da la preocupación sobre, o mejor dicho, cuando se genera a través de esos estudios ya el tema, el cambio climático, se promueve mucho trabajar sobre el tema del cambio climático porque es como la base. Entonces, si no tenemos una biosfera saludable como mundo, porque eso no es como país, como Perú, Latinoamérica, no, como mundo, pues menos pensaremos en una sociedad que pueda desarrollarse y mucho menos en una economía que pueda crecer, ¿no? Muy bien. Entonces, la hizo, digamos que como les dije, en el año 2021 firma esta declaración de Londres para poder, digamos que ir alineando sus estándares y viendo los estándares que ya tenía y que además se basan en base científica, de acuerdo, no en los objetivos de desarrollo sostenible, sino en base científica, desarrolla y hace un estudio de qué normas tiene y etcétera, y hace una revisión de todos los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son estas normas que se tienen, porque de hecho se tienen más de 25.000 normas ISO publicadas que se refieren a los diversos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El que más tiene es definitivamente industria, innovación y infraestructura, porque como yo les dije, la ISO nace con el pensamiento y con el objetivo de lograr que los países mejoren su comunicación y facilitación del comercio internacional, ¿ok? Estas son las inclusiones 4.1 y 4.2 que ya mencioné y simplemente para mencionarles, de repente alguno de ustedes conoce la norma y quiere conocer por qué cómo así estas enmiendas sobre el cambio climático afectan a los demás requisitos, hay un camino que se sigue, ¿no? Entonces, tanto la determinación de un contexto en donde sí pueda haber algún asunto sobre el cambio climático como las partes interesadas y sus requisitos van a ingresar al capítulo 6.1 que tiene que ver con las acciones para tratar los riesgos y oportunidades y al 4.5 para la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, primero 4.5 y luego 6.1 para la parte de oportunidades también, ¿ok? Muy bien. Este es el requisito que yo les decía, que ya entró, ¿no? A los requisitos que yo les decía que para mí es sumamente importante y nuevo que se ha incorporado. Y es el capítulo 5.1.3, cultura antisoborno, ¿no? La organización dice, esa es la obligación. Estoy leyendo en este momento la traducción que he traducido yo, porque en realidad no hay una traducción oficial, el STTF, que es la Secretaría Técnica de la Fuerza de Traducción de la ISO, en la cual participo también. Más o menos en junio creemos que va a salir la nueva versión, la versión en español. Todavía no salió la versión en español, no está a la venta porque no es, este es un documento de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta es digamos que la traducción que tengo por ahora. De acuerdo, dice, la organización debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles de la organización. El órgano de gobierno y la alta dirección deben demostrar un liderazgo activo, visible, consistente y sostenido con un estándar común de comportamiento y conducta que se requiere en toda la organización. Y finalmente, la alta dirección debe promover comportamientos que apoyen la gestión antisoborno y debe prevenir y no tolerar a aquellos que comprometan el sistema de gestión antisoborno. Bien. Este capítulo, que parece cortito, que parece que no dice mucho, dice muchísimo. Y no solamente eso, sino que incorpora de manera visible, porque ahí lo dice, ¿no? Se necesita un liderazgo activo, visible, consistente y sostenido. O sea, en realidad, lo que nos está diciendo básicamente es el órgano de gobierno y la alta dirección no solo tienen que estar convencidos de querer hacer eso, tienen que tener un fuerte trabajo de cultura y de promoción de cultura sobre estos temas en su organización de manera activa, visible,
consistente y sostenida, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, no es, voy a implementar ISO 37301 o 37001, hago mi programa y hago las capacitaciones para hablarles de qué se trata la norma y con eso ya cumplí. Y entonces ya no se trata de certificarse, se trata de mantener una cultura antisoborno. Y acuérdense que habíamos visto qué era cultura, ¿no? Cultura son valores, ética y conducta, ¿de acuerdo? Que va a interactuar con toda la estructura formal y la gestión de control interno de una organización, ¿no? Entonces, esa es la cultura, justamente la interacción que se va a generar de estos valores, éticas y conductas. Y dicho sea de paso, para eso hay que hacerlo visible, activo, consistente y sostenido. Algunas formas, y este es un reto importante, en muchas organizaciones la participación de los órganos de gobierno y de la alta dirección no son tan visibles, ¿no? No son, digamos, tan preponderantes, pero es necesario porque realmente el órgano de gobierno, quien gobierna y da la gobernanza de una organización y toma las más altas decisiones del rumbo de la organización, así como la alta dirección que gestiona operativamente y ejecuta a través de sus niveles, pues finalmente ellos son los que toman las decisiones y estarán de acuerdo conmigo ustedes que la caja estructurada número 2 de Odebrecht no la creó el tesorero o el auxiliar de tesorería de la empresa, ¿no es cierto? Esa fue una decisión de alto nivel, ¿ok? Entonces, por eso es importante el involucramiento del órgano de gobierno y la alta dirección y ahora darle visibilidad a ese involucramiento, ¿no? No solamente decir, ok, acá está tu presupuesto compliance, que te vaya muy bien, nos damos la mano, me traes el certificado o me mantienes la certificación o lo que sea, ¿no? En realidad no, en realidad tiene que ver con un convencimiento, ¿no? Y ustedes saben que tenemos siempre las barreras del compliance en donde están temas relacionados al conocimiento del compliance y lo otro es la creencia en el compliance o la creencia en la ley, ¿no? Entonces, tiene que haber una creencia genuina y un deseo genuino de querer incorporar este tipo de prácticas porque ahora las vamos a tener que hacer visibles. Es decir, el liderazgo ya no va a ser algo como toma una decisión, aquí te doy recursos y pues, listo, no. Estamos hablando de un liderazgo activo, visible, consistente y sostenido, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, algunos factores que nos menciona también 37001 de la versión 2025 y que yo les invito a explorar en los anexos de esta norma, como algunos ejemplos, son, por ejemplo, una dirección activa que promueve y cumple visiblemente la cultura antisoborno y esto es con las decisiones. Esto es sumamente importante, ¿no? La toma de decisión en una organización debe incorporar el compliance, incluyendo, por supuesto, 37001 antisoborno, que es específico, ¿no? Liderar con el ejemplo sobre la cultura, el énfasis en los procesos de inducción es sumamente importante, ¿no? En el proceso de inducción yo voy a hacer que la persona que viene de fuera pueda conocer cómo mi organización tiene establecida su cultura antisoborno. Entonces es el momento ideal para poder, digamos que, incorporar a esta persona con todas, vamos a decirlo así, con todas las armaduras que necesita para trabajar de manera ética dentro de mi organización, ¿no? Los reconocimientos visibles por el logro del personal en la promoción de la cultura ética también es importante, ¿no? Es decir, es una forma de generar cultura también el reconocer a las personas que tienen buenos comportamientos respecto de eso. Y esos reconocimientos pueden ser concursos, pueden ser muchas cosas, pueden ser inclusive, y eso es bien importante, la incorporación de la forma en que se logran los objetivos de las personas en sus evaluaciones de desempeño, incluyendo los valores que están asociados a mi gestión antisoborno, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el día de hoy hay muchas organizaciones que desarrollan y hacen programas de desempeño de personal que incluyen, por supuesto, la evaluación no solamente del resultado y el objetivo y la meta lograda, sino también el medio, la forma en que se han logrado, ¿no? Y la adherencia de las personas a los valores de la organización. Luego, la consistencia en el tratamiento de las conductas del personal que comprometan la cultura antisoborno. Eso es muy importante. La visibilidad de que efectivamente si una persona no está adherida a la gestión antisoborno, es una persona que va a recibir una sanción y que no puede ser tratada de la misma manera que la persona que sí está adherida a los valores de la organización, a la ética de la organización
organización y a la gestión antisoborno, ¿no? Y eso independientemente del cargo, de la importancia de la persona, de su rol crítico y etcétera. Todo eso genera y demuestra visibilidad en el liderazgo del órgano de gobierno y de la alta dirección, ¿no? Bueno, prácticas y acciones y registros que se desprendan de todas esas acciones nos servirán como evidencias. El personal entiende la relevancia de la gestión antisoborno, y así como en sus propias funciones. Los roles y objetivos de la gestión antisoborno y la política son reconocidos y valorados y le sirven al personal para sus propósitos, lo consideran es como parte de sus tareas, también eso hace visible que hay un liderazgo, ¿no? Y por supuesto, se toman acciones correctivas cuando es necesario tomar acciones correctivas. Entonces, eso también es importante, ¿no? No solamente la sanción por el tema relacionado de un incumplimiento antisoborno de una persona o de una conducta en particular, pero también la toma de acciones correctivas. ¿Y a qué me refiero con acciones correctivas? Miren que lo estoy separando, ¿ah? Una cosa son las sanciones o sí, las sanciones que pueda recibir o las penalidades que pueda recibir un socio de negocio o las sanciones que pueda recibir un miembro del equipo, un personal, y otra cosa es las acciones correctivas. Las acciones correctivas están relacionadas a la mejora de la gestión antisoborno. Entonces, el compromiso con la mejora tiene que ver con ejecutar acciones correctivas. Y las acciones correctivas no solo corrigen, las acciones correctivas previenen nuevas ocurrencias. Entonces, fortalecen controles, estructuras y sistemas, ¿no? Muy bien. Otro cambio que también ha habido y que lo menciono porque sé que nosotros, y estamos aquí en este marco de compliance, ¿no? La denominación de la función de cumplimiento antisoborno ha sido cambiada a función antisoborno directamente para evitar confusiones con la función de compliance de la que se habla en 37.301. Y por supuesto, siempre refuerza la importancia de que esta función tiene que ser desarrollada con personas que tengan, persona o personas, ¿no? Con un equipo también puede ser, que tengan la competencia necesaria. Y acuérdense que competencia en ISO es educación, formación y experiencia. Jerarquía, que tiene que ver con un tema de estatus o sí, de jerarquía dentro de una organización, porque a esta persona va a requerirles a otros que tengan que implementar, por ejemplo, la gestión de riesgos, que tengan que implementar controles, que tengan que además rendir cuentas sobre los resultados, etcétera, ¿no? Autoridad, definitivamente, por lo que mismo que acabo de mencionar, e independencia, ¿no? Y independencia está asociado este rol tiene que ser desarrollado por personas que no tengan un riesgo de soborno asociado, porque si tiene, no, o sea, una función de antisoborno, por ejemplo, no podría ser desarrollada por un área que tiene riesgos de soborno importantes o en general riesgos de soborno por un área o una persona, ¿no? O un puesto de trabajo, mejor dicho. ¿Ok? Entonces también eso es importante, la independencia para evitar justamente los conflictos de interés, ¿no? Aquí también se incorpora, y esto es importante, según el siguiente tema, se incorpora este capítulo que no estaba en la versión anterior, ¿no? Ese sí ese fue un tema que no cubría el anexo del anexo SL o estructura de alto nivel de la Directiva 83 de la ISO, que les conté que es la directiva que les sirve a los comités técnicos para elaborar las normas, es como nuestra guía como nuestro procedimiento de hacer normas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, entonces en este capítulo se incorpora la planificación de los cambios, en donde básicamente se nos dice que cuando se generan cambios en una organización hay que hacer una gestión de cambios planificada. ¿Cuál es el sentido? Evitar que se pierda la integridad de los procesos, ¿de acuerdo? Y con ello, por supuesto, se vulneren los controles, los sistemas, las medidas, y de esa manera pues definitivamente al tener menos protección, se puedan incurrir en delitos de soborno, ¿no? Ese es el sentido. Y en el anexo 20 se mencionan algunas consideraciones que ya están escritas ahí en la diapositiva y que ustedes también pueden consultar en el anexo 20, ¿no? Ya en el capítulo 7.3, este capítulo divide las cláusulas, antes no estaban divididas, ahora las divide, generalidades, toma de conciencia, formación, e incorpora este nuevo requisito que es el requisito 734, que dice formación para los socios de negocios. Esto es muy importante porque ya no solamente estamos hablando de generar o promover una cultura ética dentro de la organización con 513 que les mencioné en su momento, sino ahora también estamos buscando y está buscando ISO 37001 incorporar a los socios de negocio. ¿Por qué? Porque cuando se genera un soborno hay dos partes, el que ofrece, el que entrega, el que promete, pero también está el otro, el que pide, el que recibe, el que solicita, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces, hay siempre dos partes. Y si en esas partes van a estar nuestros asociados de negocio, porque vamos a tener riesgos mayores abajo de soborno con estos asociados de negocio, definitivamente la formación en la gestión antisoborno no solamente debe quedar dentro de la organización, sino con aquellos que son los primeros contactos y con los que tengo los primeros y mayores riesgos de soborno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta cláusula? Bueno, más o menos, como les decía, esa es mi traducción. ¿De acuerdo? La cláusula nos dice, tomando en cuenta los riesgos de soborno identificados en el capítulo 4.5, la organización debe además implementar procedimientos para abordar la formación de los socios de negocio que actúan en su nombre o para su beneficio y que pueden suponer más de un riesgo bajo de soborno para la organización. Estos procedimientos deben identificar a los socios de negocios, es decir, que van a participar en esta formación, ¿no? Van a tener que identificarse también cuál es el contenido que yo le voy a dar a este socio de negocio y los medios sobre los cuales se va a proveer la formación, ¿no? Entonces tengo que ver también cuáles van a ser los canales, porque no no, a todos mis socios de negocio yo no los voy a poder traer a sentarse a escucharme durante 1, 2, 3, 8 horas o las horas que sean, ¿no? Sobre temas de riesgos de soborno, sobre mi gestión antisoborno y sobre los requisitos que yo necesito que ellos implementen, porque ese es el sentido de esto, que yo lo que quiero es, al final del día, es que ellos tomen también medidas, que no solamente quede en mí tomar las medidas, sino también tomarlas en ellos. Y eso se relaciona mucho con el capítulo 851, que por cierto no ha cambiado, que tiene que ver con los compromisos antisoborno, dentro de los cuales están los compromisos antisoborno también de los socios de negocio, ¿ok? Para los socios de negocio que son necesarios, la organización debe conservar información documentada, le hace registros de los procedimientos de formación, incluyendo el contenido de la formación y cuando sea necesario también quién, cuándo se entregó, mejor dicho, y a quién le fue entregada esta capacitación, ¿no? Esto es bien interesante también porque yo voy a invitar a mis socios de negocio, pero ¿a quién voy a invitar? ¿No? ¿A quién le voy a entregar esa capacitación al asociado de negocio? Al representante de la empresa, al titular, al dueño del proyecto, a la persona de contacto, a la persona que trabaja en el área de ventas de este socio de negocio, ¿a quién? Yo tengo que hacer esa identificación y, por supuesto, en coordinación con el socio de negocio. Este requisito supone para mí el gran segundo reto del cambio de 37001. ¿Por qué? Porque incorporar a los asociados de negocio en procesos de formación no solamente no es simple, sino también puede resultar en alguna medida oneroso, complicado, en alguna medida también, y me pongo a pensar en las entidades públicas, no sé si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en una entidad pública o para alguna entidad pública, pero me pongo a pensar, por ejemplo, cómo harán estas entidades públicas para asegurar que sus presupuestos, que son propios y que no pueden ser utilizados en terceros, sean utilizados para formar a mis proveedores, ¿no? Entonces yo como entidad pública voy a tener que decir, ok, mi fondo para formar a mis personas es este y para formar a los terceros es este otro, pero yo como entidad pública podré formar un proveedor, tendré digamos que la facultad legal de poder destinar fondos de mi presupuesto, de mi entidad, para un proveedor, o dos, o tres, o 50, ¿no? Entonces, realmente supone un cambio importante. Y lo otro es para los proveedores propios, y hablando del tema privado, también, ¿no? El tema, por ejemplo, de la subordinación, el tema relacionado a la relación laboral que existe. Entonces yo voy a hacer unas capacitaciones y una formación sobre temas antisoborno a personal que no es mi personal. Entonces, ¿cuál es la delgada línea ahí donde laboralmente hablando, y ustedes que están en el mundo del compliance, ¿no? ¿Cuál es esa delgada línea donde yo puedo decir, sí puedo formar a personal de otra empresa? ¿Tengo el derecho de hacerlo? Tengo la obligación de hacerlo, ¿no? Hasta donde la ley me faculta y hasta donde yo estaría transgrediendo más bien al otro empleador, ¿no? En la determinación del tiempo que va a tomar su personal en formarse en temas que yo necesito que se formen y por lo tanto dejar de producir los asuntos que ellos necesitan que produzcan en el proyecto que estén, en lo que sea, ¿no? Entonces también supone un reto en eso porque van a tener que haber coordinaciones y van a tener que incorporarse estas necesidades muy probablemente, como un ejemplo les quería decir, por ejemplo, a través de contratos, ¿no? De cláusulas contractuales en donde yo pueda tener como
como cliente de estos proveedores o socios de negocio la facultad de requerirles que sí se capaciten, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y además ver los medios, la forma, las fechas, etcétera. Todo esto va a suponer también un cambio importante, porque vuelvo a decir, usualmente las organizaciones no tienen 2 o 3 o 10 socios de negocio, tienen muchísimos, ¿no? Entonces va a haber ahí un tema también de priorización que hay que hacer, vamos a tener que definir algunos criterios para priorizar, programas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un cambio que supone algo muy importante también para 37001 versión 2025, ¿no? Bien, y bien, finalmente algunos anexos han cambiado, básicamente en la denominación de los títulos de los anexos, ¿no? Pero por dentro los anexos se mantienen igual, han sumado algunas cosas en la parte de conflictos de interés, y por supuesto en el anexo 20 se ha agregado el tema de la planificación de los cambios, pero de ahí no son mayores cambios realmente. ¿Qué es importante mencionar? Y ya para cerrar, 37001 es una norma que ha cambiado, incorporando nuevos requisitos, pero el espíritu, el alineamiento, digamos, y el objetivo de 37001 que se sigue persiguiendo es el mismo: prevenir, detectar y tener acciones para poder enfrentar o abordar el soborno en caso de que sea detectado por la organización. Ok, con esto yo estaría terminando mi presentación, y les agradezco mucho su participación. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna consulta o Oscar, por favor, te pido ayudita por ahí. Sí, claro que sí, Lorena. De momento nadie ha escrito ninguna duda. No sé, chicos, si por ahí hay alguna duda o consulta. Iván tiene una duda, por favor. A ver, Iván, vamos a darle pase. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lorena? Buen día, disculpen, por ahí se me filtró un audio. Más que la norma, yo quería hacerte un comentario con respecto a dos temas que mencionaste en la parte introductoria. La primera es relacionado a la cantidad de certificaciones que tiene el Perú con respecto a la norma antisoborno. ¿Cuál es tu perspectiva desde las cifras y los números? Porque ciertamente a partir del año 2023 somos el país que más certificaciones antisoborno en el mundo tiene. Es más, el crecimiento es exponencial con respecto al 2022, que ya teníamos el segundo lugar, ¿no? Y esto fue generado en el año 2019, 2020 y parte de 2021. El crecimiento exponencial, sobre todo, como lo has dicho, en empresas constructoras, básicamente ligadas a procesos públicos. Claro, ¿Cuál es que tu- cuál participan en licitaciones públicas. es- Bueno, Iván, muy probablemente lo conoces, ¿no? El organismo supervisor de contrataciones del Estado, el OCE, emitió ya hace varios años unas bases, estandarizadas que incluían la premiación, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De las empresas que se encontraban certificadas en algunas industrias en particular. Y construcción fue realmente la industria que tenía más certificaciones con las que se podían obtener puntajes para poder lograr, poder tener mayor puntaje y obviamente lograr la buena pro, pues, ¿no? Que finalmente es lo que buscan. Entonces, eso aumentó mucho el interés del sector. Yo creo, ¿no? Porque un poco me estás preguntando mi opinión, porque esto lo que estoy diciendo es solo mi opinión, ¿no? Eso es una parte. Y lo otro, por supuesto, es también hay que ver esto, ¿no? Que yo creo que este aumento exponencial en este sector, también lo veo con cuidado, en el sentido de que no necesariamente el hecho de que tengamos muchas certificaciones quiere decir que las prácticas se estén implementando como en el espíritu de esta norma, porque a mí me toca hoy hablarles desde el lado del normalizador, del que está buscando hacer que esta norma les sirva a las empresas y a los países, realmente esté funcionando, ¿no? Porque como les dije, para generar esta cultura antisoborno, tiene que existir realmente este interés genuino de querer hacer las cosas. Y yo no creo que necesariamente yo podría decir, mira, hoy día no recuerdo la cifra exacta, pero es más de 1000 certificaciones que tenemos en 37001. Y por ahí, si tú tienes la estadística, me haces acordar, el 80% son de empresas que contratan con el Estado, constructoras, ¿de acuerdo? Y de estas constructoras, digamos que sean estas 800 empresas constructoras. Yo te puedo decir, no estoy convencida de que todas realmente estén aplicando de la mejor manera esta norma con el favor no, digamos que en favor o en mirada de justamente prevenir, detectar
detectar y lo más importante, abordar o enfrentar el soborno, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran trabajo por hacer ahí en la parte de cultura, porque como decíamos, como les decía hace un ratito, para mí los sistemas de gestión tienen la parte humana y la parte del control interno, el sistemas, las estructuras y qué sé yo, de funcionamiento, ¿no? Entonces creo que nos queda una labor importante a todos nosotros que además creemos en el compliance para trabajar en estos temas. Te agradezco, Iván, por la pregunta. Ok, gracias. Sí, justamente tenemos cerca de 2.500 empresas certificadas en el Perú ¿Ya ves? Ujú, con sistema de gestión antisoborno. Somos el primer país en certificaciones antisoborno. Sí, ujú, la estadística es adecuada. El 80% son empresas constructoras que licitan con el Estado y de las cuales más del 50 o 60% son empresas que ni siquiera tienen una oficina. Y las cifras se pueden evaluar mediante la revista de calidad certificada, donde vamos a poder ver certificadoras, empresas certificadas y certificadoras en donde tú puedes decir cómo pueden tener en menos de un año de creados o con un capital social de 5.000 soles tantas certificaciones, ¿no? La otra pregunta, solo para aclarar, mencionaste que estaba en ejecución, o perdón, a modo de borrador, la ISO 37002 como guía de implementación del sistema de gestión antisoborno. ¿O fue Sí, un error sí, sí. material? Porque la 37002 es la guía para el sistema de gestión de denuncias, que ya está también No, instaurado. sí, sí, la 37002 es la de canales de denuncias, ¿no? Para implementar canales de denuncias, efectivamente. Ujú. Ajá, Ok. correcto, correcto. Y un Sí, último detalle con respecto sí, a formación de socios de negocio, ¿no? La norma BAS ya tiene mecanismos o de pronto dentro de sus estándares ya establece mecanismos para formación de socios de negocio, o en este caso asociados de negocio. Bueno, digamos que la diferencia no es mucha porque ellos el lineamiento que tienen es la lucha contra delitos, ¿no? Sobre todo narcotráfico, corrupción y soborno, también, soborno y lavado de activos, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí algunas prácticas de BAS tendrían que implementarse para el tema de formación de socios de negocio también, que VAS lo determina como asociados de negocio, ¿no? de hecho, es interesante porque VAS tiene también la mirada de aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Porque es importante mirar, yo dije muchos ejemplos sobre temas de proveedores, pero también está el tema de clientes, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván, por tu aporte, claro que sí. Bien, bueno, Oscar, no sé si es que tenemos alguna otra cosa más. Excelente. No, Lorena, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Más bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos. Tu presentación va a ser fundamental para que todos podamos comprender los principales cambios que trae esta ISO y los desafíos que tenemos que enfrentar todos en esta gestión antisoborno. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Y a todos los demás chicos, también les agradecemos por su participación. Les recordamos que en el IPC estamos ofreciendo el programa especialista en compliance, el PEC. Esta es una certificación profesional respaldada por AENOR. Tocamos estos temas de ISO 37001, ISO 37301, entre otros, y está diseñado para que puedan fortalecer las competencias en cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Si quieren más información, pueden tenerla en la página web, escribir al correo informes@iecompliancepe.com